Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a ponernos en pie y en casa vamos a invitarlos a unirse a nosotros y vamos a bendecir al Señor dándole gracias. Eso es, gloria al Señor. Vamos a darle gracias por ser quien es, por amarnos como nos ama y por el privilegio de estar una vez más sentados a la mesa, donde sabemos que el Señor tiene un banquete para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, volvemos a ti, Señor, una vez más a darte gracias. Señor, el tiempo no nos va a alcanzar para agradecerte, Señor Dios Santo, al nivel de lo que tú eres, de lo que tú haces. Pero gracias porque vamos camino a la eternidad, Señor, a un conocimiento pleno, completo. Señor Dios Santo, gracias, Señor, gracias por lo que eres y has planificado para el hombre, Señor. Gracias por el plan de redención, gracias por Jesucristo, gracias por nuestra salvación, porque nos alcanzaste a nosotros. Gracias por el camino en el que nos has puesto, por el camino por el que nos llevas, por todo lo que hemos podido recorrer hasta aquí, Señor, por el lugar en el que nos tienes, por tu promesa de perfeccionar tu obra en nosotros. Gracias. Tú nos has dado tu palabra, tú nos has dado tu espíritu, tú nos has enseñado, Señor, a buscar la limpieza que da tu palabra, tu espíritu, tu preciosa sangre. Gracias. Y nos has enseñado, Señor Dios, a buscarte y a aprender acerca de ti. Señor, gracias por el día de hoy. Gracias por el privilegio que nos das de estar una vez más sentados a la mesa, Señor, listos para comer lo que tiene servido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la porción que tienes para cada uno. Oramos, Señor Dios, por el pan nuestro de cada día, Señor, que nos lo des hoy. Dale a cada quien su porción. Bendice tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Toca nuestra voluntad con tu palabra. Señor, transforma, sigue transformando nuestras vidas para gloria de tu nombre, Señor. Y Señor, que tu obra sea hecha en este día, que tu voluntad sea hecha en este día. Ayúdanos a darte toda la gloria. Ábrenos pues los ojos, abre nuestros oídos. Señor, toca nuestro entendimiento. Y Señor Dios, simplemente haz tu obra, Señor. Haz la obra que vas a hacer el día de hoy. Te amamos, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Muy bien, gloria al Señor. Podemos sentarnos. El día de hoy estamos estudiando el ministerio de Jesucristo hoy. Hemos visto a Jesucristo a la diestra del Padre. Estamos viendo la operación de Jesucristo en los creyentes, dentro del corazón de los creyentes. Y hoy quiero explicarles el hecho que Jesús busca convertirnos en su esposa. Ahora, los títulos anteriores es Jesús viene a crecer en nosotros, Jesús viene a establecer su reino en nosotros. Ahora, igual con esto, Jesús busca esposa en nosotros o de nosotros. La cosa es que Él está listo para hacer la obra que Él vino a hacer a nuestro corazón, pero Él no va a pasar por encima de nuestras elecciones y de nuestra voluntad. Entonces, al final de cuentas, hay cosas que el Señor va a hacer a pesar de nosotros mismos y gracias a Dios, y hay razones para ello, y gracias a Dios por eso. Pero hay otras cosas para las que Él va a esperar a que nosotros le demos permiso, pues, ¿verdad? A que nosotros demos el paso que nos corresponda a nosotros dar, y entonces Él puede venir y suplir la parte que a Él le corresponde. No todos los cristianos salvos van a ser la esposa del Señor Jesucristo. Es muy fácil ver esto cuando entendemos las Escrituras y la obra que el Señor está haciendo en nuestro corazón. Pero de cualquier manera, vamos a irnos desde atrás, vamos a ver primero el trato de Dios con Israel y cómo el plan de Dios era convertir a Israel en su esposa. Y Dios sí se desposó con la nación de Israel. Vamos a ver cómo, cuándo, dónde. Y la nación de Israel, lamentablemente, cuando se trató de
unir su voluntad a la de Dios, porque eso es el matrimonio, ¿verdad? Dos voluntades unidas. Para eso pues uno tiene que renunciar a la de uno y tiene que rendirla a la suya, a la del esposo celestial. Allí es donde Israel se quedó corto y al final pues no pasaron de haber sido desposados con Dios. Y por supuesto ustedes se acuerdan que ya cuando dos personas estaban desposadas, ahora desposados significa comprometidos para el matrimonio. Uno primero está desposado o comprometido para el matrimonio y después viene el matrimonio. Pero en la ley mosaica vemos como a las personas desposadas todavía no se han casado, pero ya le fue prometida a ella, a él, digamos. Ya allí en el periodo de desposorio, ya las personas, si eran infieles, eran juzgadas, dice la Biblia, por la ley de las adúlteras. Así es que y ya en el periodo de desposorio el Señor Jesucristo muestra su celo para con nosotros, ¿verdad? Y Dios mostró su celo para con la nación de Israel. Y bueno, el resto lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo respondió Israel a Dios. Y vamos a ver un montón de citas, no nos va a dar tiempo solo hoy, pero especialmente en el libro de los profetas, en donde Dios habla de su relación con Israel en términos matrimoniales. Y entonces eso va a poner el contexto para entender de una manera más amplia y clara cómo es que Jesús viene a buscar convertirnos en esposa para Él, ¿verdad? Vamos a ir insertando algunas cosas de lo que Dios hace con nosotros, por supuesto, pero nos vamos a ir poco a poco. Así es que esa es otra de las grandes, a lo mejor esta resume todas las demás cosas que el Señor está buscando trabajar en la vida del creyente. Amén. Y como les digo, esto no ocurre únicamente con la salvación inicial. La salvación inicial es solo el primer paso de una serie de pasos que nos pueden llevar a tener esa clase de unión con el Señor Jesucristo, de lealtad hacia el Señor Jesucristo, de obediencia al Señor, de confianza en el Señor, de sumisión a su voluntad, a su soberanía. Perdón, pero nacemos de nuevo, pero nadie nace teniendo ese nivel de confianza, de entrega, de obediencia, de sumisión. Para llegar allí hay que crecer, ¿sí? Y para que Él crezca en nosotros, algo de nosotros tiene que decrecer, ¿o no? Amén. Pero eso hace tan maravillosa esta aventura, esta jornada. No hay como entender a dónde vamos y qué quiere el Señor perfeccionar en nosotros para dejar de aburrirnos. ¿Sí? Es patético que haya cristianos que de repente pierden el interés, se aburren o quién sabe qué. Esto es porque de alguna manera no tienen una visión clara de qué son y qué pueden llegar a ser, dónde están y dónde pueden llegar a estar. Amén. Pero cuando uno conoce los caminos de Dios y los principios de Dios, ahí no hay manera de perderse, de aburrirse, de estancarse, no hay manera, ¿sí? Así es que qué afortunados somos en ir aprendiendo lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, así es que empecemos con Dios e Israel, porque el propósito de Dios era convertir a Israel en su esposa. Israel tuvo el llamado para ser esposa de Dios en el Antiguo Testamento. Y Dios tuvo su manera de trabajar con el pueblo de Israel. Y vamos a ver cosas maravillosas. Vámonos a Oseas 11. Oseas 11. Y todo esto pues para ubicarnos dentro del cuadro grande y ver qué maravilloso llamado nos hace Jesús cuando busca convertirnos en esposa para Él. Oseas 11 del verso 1 al verso 5. Y aquí empieza nuestra narrativa, pues. Oseas 11 del 1 al 5. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Con todo esto yo enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida.
No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Tremendo. Sabemos cómo terminó pues la nación de Israel según el relato bíblico, así es que no es ningún misterio. Pero en primer lugar le llama hijo a Israel. Israel en Egipto, por Dios fue llamado su hijo. Hijo. Israel, el título sería Israel acá. En Egipto Dios le llamó hijo. Muy bien. Bueno, viene Dios y de Egipto sacó a su hijo. Y esto es profético porque si se recuerdan en los evangelios, hablan de la subida de José y María y Jesús de Egipto a Nazaret y citan esta escritura. Dice, para que se cumpla lo que está escrito, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ven por qué nunca terminamos de enseñar? Nunca terminamos de aprender y nunca terminamos de enseñar. Todo está entrelazado y cada principio resulta que también ilustra un principio en este otro nivel y en este otro ámbito y en este otro contexto y en esta otra cosa. Así es que nunca vamos a terminar. Y ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Cuando lleguemos ahí arriba y estemos en la eternidad, el Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. O sea, esta misma Biblia que estamos estudiando hoy va a seguir vigente por toda la eternidad. ¿Qué cosas hay aquí que hoy no vemos y ahí están? Y hasta entonces vamos a ver, y va a ser un libro nuevo en un lado de la balanza para nosotros. Qué emocionante, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, ahora vámonos al libro de los Hechos, capítulo 7, verso 38. Hechos 7:38. Dios, ya saben, liberó al pueblo de Israel de 400 años de esclavitud. 430 años estuvieron en Egipto y lo hizo por medio de la sangre del Cordero de la Pascua. Y los condujo, los sacó de Egipto guiándolos con esa columna de nube y fuego que iba delante de ellos. Y partió las aguas del Mar Rojo. Y en un momento vamos a regresar al Mar Rojo. Pero en el desierto, en Hechos capítulo 7, verso 38, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Ahora, verso 39 de paso dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Okay? En el desierto Dios les llama congregación. Dios se desposó con toda la congregación de Israel. Y les voy a decir dónde ocurre el desposorio. Una vez somos bautizados en agua, Dios se desposa con nosotros. Por eso el bautismo en agua es vital, es importantísimo, y el poder que hay en la experiencia de bautizarnos en agua no está en el agua, ni en irse a Israel a bautizar al río Jordán, ni en buscar que nos bautice un teleevangelista famoso. El poder del bautismo en agua está en el nombre que es invocado sobre nosotros, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no dice nombres, porque Dios no tiene, o sea, Dios solo tiene una naturaleza. Su nombre es Señor Jesucristo. Amén. Ok, muy bien. Allí es donde el Señor se desposa con nosotros, y ahorita se los voy a probar, ¿verdad? Pero es allí. Entonces, una vez Dios se desposó con el pueblo de Israel, y esto fue pues porque les dio la sangre del Cordero de la Pascua, les dio la columna de nube y fuego, figura del bautismo con el Espíritu Santo, 1 Corintios 10, y los bautizó en el mar, 1 Corintios 10, ¿sí? Una vez les dio esas tres cosas y completó su fundamento, Dios se desposó con ellos y se los llevó al monte de Sinaí,
y allí en el monte de Sinaí Dios les reveló las condiciones del pacto matrimonial o los votos. Fue en el monte de Sinaí. Los 10 mandamientos son los votos matrimoniales y fueron tan válidos para la nación de Israel como lo siguen siendo para nosotros. Así es que vamos a ver cómo opera hoy eso en la dispensación en la que nos encontramos. Amén. ¿Y qué hacemos con la palabra de Dios? Es lo que va a determinar si nos vamos a graduar del desposorio a el matrimonio con el Señor Jesucristo. ¿Estamos? Muy bien. Israel, Dios se desposó con ellos, les reveló el pacto matrimonial, los votos matrimoniales y nunca, realmente nunca pudo tomarlos por esposa porque ellos se corrompieron, ¿verdad? Así es que todo eso viene en las lecciones que vamos a dar. Pero Dios los puso en Sinaí. Vámonos ahora a Éxodo capítulo 19, verso 1. Éxodo 19, verso 1. Voy a poner votos Sinaí. Éxodo 19, verso 1. Y lo que Dios estaba buscando hacer con la nación de Israel es lo que Jesucristo viene a hacer con nosotros hoy, que somos hechos hijos de Abraham por la fe. Amén. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Ahora, en el caso de Israel todo era literal, tangible, físico. En nuestro caso todo es espiritual y moral. No estamos en una jornada que nos lleva de un lugar geográfico a otro como la nación de Israel, y sin embargo eso solo era figura de lo que Dios estaba buscando hacer por dentro con ellos. Pero nosotros estamos en una jornada que nos lleva de un estado al otro, si la espiritual y moral, si la recorremos, ¿verdad? Éxodo 19:1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahora, Dios, qué sabio es Dios. ¿Saben qué significa Sinaí? Significa espinoso. ¿Qué lugar el que escogió Dios para darles los votos matrimoniales? ¿Sí? Pero si se los hubiera llevado a una isla en el Caribe tropical, probablemente, si en el desierto dijeron que sí, hubieran requete dicho que sí en la isla tropical y hubiera sido peor el resultado al final, ¿verdad? Ok, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. ¿Saben qué hay en un desierto? Nada, exactamente. ¿Por qué se los llevó al desierto para ofrecerles matrimonio? Y Dios generalmente nos lleva a esos desiertos, ¿sí? Y allí es donde las cosas se ponen serias con Dios y hacemos las verdaderas entregas al Señor, cuando a nuestro alrededor no hay nada. Amén. Ok. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ven? Dios los condujo, los sacó de Egipto y los llevó al monte de Sinaí. Él proveyó de la sangre del cordero de la Pascua. Él proveyó de la columna de nube y fuego. Él abrió el mar rojo y los hizo pasar por en medio del mar en seco. Pero ahora se los lleva al monte de Sinaí y dice: ok, aquí está lo que tienen que hacer. Háganlo y entonces me serán un especial tesoro. No todo el camino cristiano es un don gratuito. Y yo recuerdo las batallas que me tocó librar a mí con mis propios pastores cuando yo empecé a descubrir este gran principio.
¿sí? Porque mucha gente cree y enseña que todo el camino cristiano es un don gratuito. Bueno, pues que yo sepa, aprender a orar, en mi caso, no fue un don gratuito. Yo tuve que ejercitarme y aprender, estudiar la Biblia y entenderla. Uno no entiende la Biblia porque es un don gratuito. Uno entiende la Biblia porque se esfuerza en estudiarla. ¿Sí? Me explico. Mortificar la carne, ay, ojalá eso fuera un don gratuito. Despojarnos del hombre viejo, ojalá eso fuera un don gratuito. Pero Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Amén. A uno le toca. ¿Está claro? Ya solo estas cosas nos hacen volver a ponernos los tenis espirituales y seguir corriendo la carrera y dejar de estar estancados. Amén. Bueno, hay una tarea que a nosotros nos toca. Y en el Antiguo Testamento no había excepción a esto. Dios les dijo, ok, aquí están las condiciones del pacto. Háganlo y vivirán. ¿Sí? Cúmplanlo y vivirán. Y es un pacto matrimonial, aquello con lo que Dios estaba tratando de pactar con la nación de Israel. Entonces, verso 7, vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, en Éxodo capítulo 20, verso 1, viene el Señor y le dice al pueblo de Israel, Israel, ¿me aceptas a mí como tu esposo? Para tenerte, guardarte y obedecerte en tiempos buenos y en tiempos malos, en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad, en medio del dolor, en medio del placer, en medio de la exaltación, en medio de la humillación, cuando es de día, cuando es de noche, cuando el camino está fácil, suave y bonito y cuando el camino se pone difícil. Amén. El primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios. Amén. Y entonces con eso Dios les está diciendo, espero seguirlo siendo cuando las cosas se pongan difíciles o cuando estén siendo tentados con otras cosas que les llamen la atención. ¿Lo ven? Yo soy Jehová tu Dios, ¿ok? Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El segundo mandamiento, y aquí los cristianos siempre han tenido mal los mandamientos, ¿sí? Y para esto no tiene que ir uno al pueblo cristiano, tiene que ir uno al pueblo judío y leer en las fachadas de sus sinagogas, tienen la Torah ahí resumida en hebreo y todo lo que hay que hacer es leerlo. Y el primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios. El segundo mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Y si se van a las librerías cristianas y compran copias de la ley, así, yo tengo varias, así, tablas de la ley y todo, por regla general ponen como primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y quitan el primer mandamiento. ¿Saben qué es el primer mandamiento? Es su soberanía. ¿Vas a reconocerme a mí como el Señor, el soberano sobre todas las cosas? ¿Me vas a dejar a mí ser Jehová tu Dios? ¿Sí? En todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda situación. Ese es el primer mandamiento. El segundo es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, etcétera. Para resumir, el tercer mandamiento, verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento: te acordarás del día de reposo para santificarlo. El quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, ¿sí? Luego el sexto es: no matarás. El séptimo es: no cometerás adulterio. El octavo es: no hurtarás. El noveno es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo es: no codiciarás los bienes de tu prójimo, ¿sí? Y
estos 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás al Señor oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vino Dios y le propuso matrimonio a la nación de Israel. Ahora el matrimonio se habría de dar en la tierra de Canaán cuando cruzaron el río Jordán. Por eso Dios puso a los sacerdotes con el arca en alto. Y pues figurativamente hablando, pues el arca estaba a varios metros del pueblo cuando cruzó el río, pero el principio es que todo el pueblo pasó debajo del arca. En otras palabras, ese día hicieron suya la soberanía del Señor sobre sus vidas, y eso es lo que es el matrimonio, ¿verdad? Amén. Ahora, o sea, no funcionó pues, solo ocurrió la acción física de cruzar el río, ¿verdad? Pero nunca hicieron a Dios ser su Señor. Es en Canaán donde Dios les llama esposa. Vamos a regresar a eso en un momento. Pero viene Dios pues y les da sus votos matrimoniales. Y en Deuteronomio capítulo 33, verso 1. Deuteronomio 33, les voy a leer del verso 1 al verso 5. Dios les dio su ley en el monte de Sinaí y por supuesto los 40 años, eso fue culpa de Israel porque pudieron haber sido menos, ¿verdad? Pero de todos modos, Dios les dio 40 años de oportunidad para practicar lo que habían aprendido en el monte de Sinaí, para que se convirtiera en una experiencia viva y ellos abrieran sus ojos y vieran más allá, pero igual no lo aprovecharon, ¿verdad? En Deuteronomio 33, verso 1 dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí. Ahora, aquí el otro día se los mencioné, hoy les voy a dar las citas. Creo que aquí lo mencioné. Jehová vino de Sinaí. Voy a poner aquí abajo Sinaí. Allí es donde Dios les dio su ley, donde Dios les dio los votos, el pacto matrimonial. Les dijo: ¿quieren casarse conmigo? Estos son los votos. Este es el pacto, ¿sí? Amar al Señor con todo su corazón y amar a su prójimo. No es solo amar al Señor. La otra mitad de los votos es amar a los demás, ¿verdad? Amén. Muy bien. Entonces dice: de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán. Así es que voy a poner aquí, a ver, Seir, que también se llama Temán, o uno de los montes de Seir es Temán, Parán y Sinaí. Son tres montes. El monte de Seir quedaba en territorio de Edom o Temán, a veces mencionan Temán o Seir. Era un monte en la nación de los edomitas. Luego el monte de Parán era un monte que quedaba en la nación de los ismaelitas. Y luego, por supuesto, el monte de Sinaí, claro que estaba en Egipto, pero el monte de Sinaí es donde Dios hizo un pacto con Israel. Entonces pongamos Israel aquí. Era a ellos que les estaba hablando, no a los egipcios, aunque había una multitud mixta con ellos. Pero, ¿qué es esto? Miren, Dios vino con sus votos matrimoniales y su pacto matrimonial. En otras palabras, Dios vino a darle la oportunidad para casarse con él. Créalo o no, primero a los edomitas y después a los ismaelitas. Ya lo hemos discutido y les voy a dar las citas. Primero fue con Edom. ¿Saben por qué? Porque Esaú es hijo de Abraham, ¿sí? Hijo de Isaac. Entonces Dios tuvo respeto a toda la descendencia de Abraham y primero fue con Edom o con Esaú. Edom es Esaú.
y le dijo a Esaú, ¿te quieres casar conmigo? Y ya les he contado lo que dice la historia judía. Dice que le dijeron los edomitas al Señor, a ver, ¿y qué dice tu ley? Y no sé si esto lo digo, o sea, en el orden correcto, pero básicamente le respondieron los edomitas, le dijeron, ¿qué dice tu ley? Y Dios dijo, no hurtarás, o no, con ellos creo que fue, no matarás. Entonces vinieron los edomitas y dijeron, pero matar es nuestro modo de vida, así es que gracias, pero no gracias. Entonces vino Dios a tierra de Ismael y vino con su ley sobre el monte de Parán y le ofreció su ley a los ismaelitas. ¿Por qué? Porque son hijos de Abraham. ¿Sí? Y la historia judía dice que Ismael le preguntó a Dios, a ver, ¿y qué dice tu ley? Para ver si nos conviene o no nos conviene. Dice, no hurtarás. Y entonces dijeron los ismaelitas, pero a nosotros nos gusta hacer negocios así interesantes. Creo que no nos conviene. Gracias, pero no gracias. Ahora, esto es muy trascendental y tiene todo que ver con nosotros hoy. Porque miren, Dios le dio la oportunidad a los edomitas a ser su esposa y no quisieron. Dios le dio la oportunidad a los ismaelitas a ser su esposa y no quisieron. Ahora Dios ya lo sabía, ¿verdad? Cuando vino al monte de Sinaí a ofrecerle su ley o sus votos matrimoniales a la nación de Israel, ya lo acabamos de leer, y en 4 ocasiones Israel dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces Dios le dio sus votos matrimoniales a Israel. Ahora, por supuesto que no lo hicieron, pero por lo menos lo dijeron. ¿Sí? Amén. Ahora, vámonos entonces, por favor, a Jueces capítulo 5, verso 4. Sí, fue uno de estos domingos recién pasados que lo mencionamos, porque tiene que ver con la historia de Débora y Barak. Jueces capítulo 5, verso 4. Dice, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice lo que les estoy diciendo? Primero fue a Esaú y dijo, bueno, pues te marchaste de ahí y entonces te fuiste al monte de Sinaí. ¿Y qué fue a hacer al monte de Sinaí? Fue con la ley de fuego a su mano derecha. Eso creo que es en Habacuc. Vámonos a Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. Y si no está ahí, les digo dónde más está. Habacuc, capítulo 3. A ver, les gané, ya llegué a Habacuc. Capítulo 3, verso 3. Y 4. Habacuc 3, versos 3 y 4. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Son los montes de Esaú y los montes de Ismael. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Allí estaba escondido su poder. ¿Qué eran estos rayos que salían de sus manos? La ley de fuego que estaba en su mano derecha, ¿verdad? Eso creo que está en Deuteronomio 32, déjenme ver. Deuteronomio 32. No, ¿por qué no encuentro la ley de fuego a su mano derecha? ¿Qué manda? Bueno, de todos modos tengo que leer Deuteronomio en un momento,
pero en algún lado vino Dios con su ley de fuego en su mano derecha. En algún lado lo dice. Creí que traía la cita, por ahí está la cita. Alguno de ustedes me la encuentra. Ok. Espérenme. No, sí es lo que leímos en el 33, ¿verdad? Sí. ¿Qué me pasa? Ya lo habíamos leído en Deuteronomio 33. Es lo primero que leímos. Deuteronomio 33. ¿O nunca se los leí? Sí, ¿verdad? Jehová vino verso 2, vino de Sinaí, de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Hace poco alguien preguntó y lo grabamos en un podcast, ¿y qué son estos 10 millares de santos con los que Dios vino? No es mi tema ahorita. ¿Ok? Pero ven, ahora detengámonos aquí un ratito. Porque Dios le ofreció matrimonio a gente que no lo estaba buscando. Ahora, esa es nuestra historia, ¿verdad? Porque nosotros, gentiles, Dios vino y nos salvó por medio de Jesucristo. Y a muchos de nosotros, ya siendo salvos, empezó a mover algo aquí adentro, ¿verdad? Hay algo más, tiene que haber algo más. Esto está buenísimo, es más de lo que yo merezco. Esto me ha dado salvación y vida eterna. Pero ¿por qué siento que tengo que acercarme más a Dios? Siento que tengo que caminar de una manera más en serio con Dios. Tengo que rendirme de una manera más completa. Quiero conocerlo de una manera más completa. Y ese es Dios ofreciéndonos matrimonio, ¿verdad? Por supuesto, ese camino nos va a llevar a que seamos más minuciosos con la palabra de Dios, porque vamos a buscar ponerla por obra y Dios va a ser más celoso con nosotros. Y así como deja que otros se salgan con la suya, le prometo que si Dios quiere casarse con usted, Dios no va a dejar que usted se salga con la suya. Dios no nos deja una. Y gracias a Dios, qué privilegio, ¿verdad? Contestamos mal, actuamos mal, hicimos algo, no pasan pero ni 5 minutos sin que el Espíritu Santo nos esté redarguyendo. Y vemos a nuestro alrededor a un montón de gente cristiana que hace, viene, va, vuelve, desarma, destruye, quién sabe qué, y ni cuenta se dan, ¿sí? Siguen la vida como que nada pasó y nunca se dan cuenta de la manera como están caminando. Amén. Pero igual, ¿cuántas personas han oído esto que les estoy enseñando a ustedes? Ahora sí, en términos generales no son muchas, eso de plano, pero sí son muchas en el otro lado de la balanza. ¿Y cuántas personas, seamos más prácticos, cuántos han pasado por esta iglesia a lo largo de los años? ¿Cuántos pasaron por la iglesia en donde nosotros empezamos a lo largo de los años, en donde ya estábamos enseñando estas cosas? ¿Sí? Y vino Dios a ofrecerle matrimonio a cuánta gente. Y cuánta gente literalmente dijo, a ver qué dice tu ley, a ver si me conviene o no. ¿Sí? Pues no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Ay, no. Gracias, pero no gracias. Eso ya es fanatismo. No hay necesidad de caminar así. Ya somos salvos, ya tenemos el Espíritu Santo, podemos seguir viviendo la vida que querramos, agarrados del mundo con una mano, pero eso sí, seguimos agarrados de Dios con la otra. Así es que no me molesten, por favor, yo estoy tranquilo, estoy contento y estoy feliz aquí donde estoy. ¿Sí? Y yo tengo, ya este año van a ser 41 años de conocer al Señor y de estarlo sirviendo, pues tal vez 40 y medio, algo así. Y he visto eso una y otra vez, la oportunidad que Dios le ha dado a tanta gente de poder tener una relación más profunda con Dios y la gente simplemente no tiene interés, ¿sí? Ahora nuestra tarea es seguir siendo testigos de lo que hemos visto y oído. Y de paso hemos ido recogiendo en las redes del Señor a un montón de gente que no solo tiene el interés, es más que interés, ¿sí? Están caminando y van camino al monte de Sión. Pero miren, en algún momento Dios nos da a todos la oportunidad de saber que hay algo más,
si tan solo queremos, si tan solo lo queremos, ¿sí? Y mucha gente simplemente no le interesa y allí se quedan. Ahora, al final de cuentas, incluso a Dios es a quien le debemos el sí haber abierto los ojos y haber abierto los oídos y responder, ¿sí? Porque Él produjo en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Pero nuevamente el mundo entero no va a poder quejarse cuando estén delante del juicio del gran trono blanco y nadie va a poder decir: a mí no me diste la oportunidad. Si hubiera sabido. Ahí es donde muchos dicen que pasa una película delante de sus ojos, ¿verdad? Bueno, pues ahí les van a pasar toda clase de películas y van a poder ver todas las ocasiones en donde Dios vino a buscar llamar su atención, ¿verdad? Pero tremendo, ¿verdad? Estos son unos principios tremendísimos. Ahora, el privilegio que tuvo la nación de Israel, pues al final de cuentas no lo tuvo ninguna otra nación en esa dispensación, ¿verdad? Pero miren qué hicieron con el privilegio que tuvieron. Y eso, pues ese va a ser nos vamos a enfocar en eso la próxima semana. Pero pensemos en nosotros y la oportunidad que Dios nos ha dado, no solo a nosotros, a cuánta gente oye, escucha, oye cosas, lee. Hay mucha gente allá afuera, autores que tal vez no tienen las teorías y todas las piezas del rompecabezas de la palabra de Dios puestas en su lugar, pero la práctica la tienen. Y uno lee autores, especialmente los más clásicos, los más antiguos. Mucho autor moderno ya no camina de esta manera con Dios, lamentablemente. Pero uno descubre cuán real es esto de buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y cuánta gente a lo largo de las edades ha buscado acercarse más a Dios y Dios les abre la puerta, Dios les abre el camino, ¿verdad? Y ahí está, tienen la experiencia. Bueno, ahora vayámonos a nosotros, solo para ir insertando en nuestra experiencia personal también. Pero vámonos a 2 de Corintios 11, verso 2. 2 de Corintios 11, verso 2. Y este es Pablo hablándole a los corintios. Los corintios eran un caso. Parecían la iglesia cristiana del siglo XXI. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, ¿cuál era el trabajo de Pablo? El ministerio de Pablo, de los demás apóstoles. ¿Cuál es el trabajo de un ministro del Señor? Desposarnos con el Señor y a casar a la gente con el Señor. Eso ya es cosa de cada quien. Y el mismo Pablo dice, verso 3: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así es que los cristianos no estamos exonerados tampoco de errar el blanco al final de nuestros días. ¿Lo ven? Por eso el que tengamos el Antiguo Testamento y toda la historia de Israel no es para que nos convirtamos en historiadores, en expertos de historia antigua. No, Dios lo dejó allí como un ejemplo, como una figura, para que nosotros tomemos nota de lo que no hay que hacer y entendamos lo que sí hay que hacer si queremos llegar a algún lado. Amén. Bueno, total es que, pero regresemos al verso 6, verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo nos desposa o cómo somos desposados hoy con el Señor Jesucristo en la dispensación del Nuevo Testamento? De la misma manera como lo fueron los israelitas en el Antiguo Testamento. Número 1, la sangre del Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, a limpiarnos de pecados, a justificarnos
declarándonos libres de culpa, a reconciliarnos con Dios el Padre. Lo primero es la salvación por medio de nuestra fe en su sangre por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un don. La salvación es un don gratuito. Número 2, ¿qué más necesitamos para desposarnos con el Señor? Lo mismo que necesitó la nación de Israel, la columna de nube y fuego. Y si se va a 1 Corintios 10, verso 1, 2, 3, dice: todos en Moisés fueron bautizados en la nube. El bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo con el Espíritu Santo se recibe como un don gratuito. Amén. Un don gratuito. Necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Lo vamos a necesitar más adelante en nuestra jornada. Con la ayuda del Espíritu Santo somos capaces de ver y de entender cosas que de otra manera no miraríamos y no entenderíamos. Amén. Y número 3. Y con la ayuda del Espíritu Santo experimentamos cosas que sin la experiencia del bautismo no experimentaríamos. Amén. Y número 3, todos fueron bautizados en el mar, agua. Moisés levantó esa vara, la vara de Dios le llama la Biblia, y se partieron las aguas del Mar Rojo y todos fueron bautizados en esa vara, digámoslo así, ¿verdad? Todos fueron bautizados en el nombre del Señor y pasaron al otro lado. El bautismo en agua, cuando lo recibimos, es un don gratuito. Un regalo, algo que viene de arriba. Uno solo tiene que pedirlo, uno solo tiene que desearlo, uno solo tiene que hacerlo. Y entonces viene Pablo y dice: yo los he desposado con un solo esposo. El mismo Pablo allí está diciendo: ustedes ya son salvos, ya tienen el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de tener el bautismo, porque si no lo tenemos no va a haber evidencia, y si sí lo tenemos sí va a haber evidencia. Y la evidencia que acompañó en la Biblia siempre a la gente que era bautizada era hablar en otras lenguas y profetizar. Amén. Ok. Yo no puedo decir que estoy bautizado con el Espíritu Santo y que no se note. Muy bien. Y número 3, el bautismo en agua. El bautismo en las aguas del nombre del Señor Jesucristo. Por supuesto que necesitamos ese nombre sobre nosotros para ayudarnos. En el libro de Colosenses conecta Pablo el bautismo en agua con la circuncisión del corazón. Cuando somos bautizados en agua, el agua no puede hacer nada con nuestro viejo corazón, pero el nombre del Señor Jesucristo que es invocado sobre nosotros, sí. Y allí empieza Él a meterse más adentro de nuestra naturaleza carnal y empieza a darnos nuevas victorias que antes no teníamos. Y otra cosa, ¿se acuerdan cuando Pablo fue bautizado en casa de, siempre se me olvida, Simón era, ¿verdad? Simón el curtidor. Simón oró por él, él recibió Ananías, sí, Simón era el de Pedro. Ananías. Cuando Pablo llegó a la casa de Ananías, Ananías lo bautizó en agua, y Pablo más adelante dice: yo me bauticé invocando su nombre. Y luego oró por él, recibió el bautismo con el Espíritu Santo, y allí, dice Pablo, se le cayeron escamas de los ojos. ¿Sí? Y eso es la experiencia de mucha gente, pues aunque no estemos conscientes, es la experiencia de todos. Cuando somos bautizados en agua, se nos quita un velo que no nos dejaba ver, y por eso inmediatamente entramos al lugar santo donde está el candelero de la palabra, y empezamos, y les prometo que empezamos a ver cosas en la Biblia que ya habíamos leído quién sabe cuántas veces y nunca las habíamos visto, y ahí estaban todo el tiempo. Amén. Ok. Esto es lo que nos deja desposados con el Señor. Viene Pablo y dice: ustedes ya son salvos, ya tienen el bautismo con el Espíritu Santo, ya fueron bautizados en agua, pero todavía no son esposa.
ya están desposados. Pero ahora depende de ustedes. Los votos matrimoniales los conocen. Y Dios no nos va a llevar al matrimonio y después averiguar si vamos a cumplir o no su palabra. No, primero nos da los votos matrimoniales y Él se queda viendo a ver qué vamos a hacer con su palabra y qué vamos a dejar que su palabra haga con nosotros. Cuánto vamos a amarla, a atesorarla, a practicarla, a dejar que la espada de la palabra corte donde tenga que cortar, a dejar que la miel de la palabra produzca ese deleite que produce, a dejar que el martillo de la palabra rompa lo que tenga que romper, etcétera. ¿Sí? El Señor nos da su palabra. Solo salimos del bautismo en agua y entramos al lugar santo. Ahí está el altar de la oración, la luz de la palabra y el pan de la palabra. Y empezamos a entender cosas y el Señor espera a ver qué vamos a hacer con todo lo que estamos aprendiendo, con todo lo que estamos entendiendo. Todo lo que aprendemos y entendemos tiene el propósito de llevarnos al punto en el que vamos a llegar a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Toda la palabra de Dios nos lleva a formar esos dos grandes lados de experiencia en nosotros. ¿Sí? Ok. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9, en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9, podemos entender a qué se refiere Pablo como desposados. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego, porque pues ya tiene el fundamento. Para el fundamento nosotros no tuvimos que contribuir con nada, solo pedirlo, quererlo, desearlo, ¿verdad? Pero ya viene el Señor y dice, ya tienen el fundamento. Cuando ya tenemos el fundamento, estamos desposados con el Señor. Ahora nosotros tenemos que edificar encima. Y el oro, la plata y las piedras preciosas son los tesoros de la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de la palabra que vamos atesorando y que van convirtiéndonos en personas llenas de amor por Dios y llenas de amor por el prójimo. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, bueno, ahora regresemos a Israel. A ver, quitemos esto de aquí. Usted no lo tiene que borrar. Yo lo voy a borrar para usar la misma pantalla. Ahora vámonos a Isaías 62, verso 4. Espero que estén claros este paralelo entre la nación de Israel y nosotros. El llamado y el trato de Dios con Israel y el llamado y el trato de Dios para con nosotros. Ahora, que conste, nosotros tenemos algo que ellos no tenían. Tenemos sangre resucitada, tenemos tal cosa como al Señor Jesucristo morando dentro de nosotros, su sangre limpiándonos por dentro, nosotros siendo convertidos en un templo para el Espíritu Santo y para el Señor Jesucristo. Ellos no tenían ayuda de adentro y sin embargo, si hubieran guardado la palabra en sus corazones, Dios sabía lo que habría de hacer con ellos, ¿sí?
para que la palabra dentro de ellos empezara a transformarlos. Amén. Pero bueno, no pasó, excepto algunas felices excepciones. Pero hoy tenemos nosotros ayuda de arriba, Jesucristo a la diestra del Padre, ayuda de adentro, Jesucristo en nosotros. Lo que significa que si nosotros erramos el blanco, al final vamos a ser todavía más culpables que la nación de Israel. Amén. Sí. Tremendo, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad a razón de el grandísimo tesoro que nos ha sido confiado. Y esto es Jesucristo en nosotros. ¿Sí? Bueno, Isaías 62, verso 4. La intención de Dios era que la nación de Israel entrara a la tierra de Canaán. Ya era una nación desposada, digamos. Pero dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hefsiba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será. Ahora, aquí los traductores pusieron desposada. Allí la palabra es casada. En hebreo dice casada. La palabra es Baal, casada. En la King James dice casada. Tu tierra será casada. En Canaán, Dios, allí es donde Dios llama o hubiera llamado esposa a la nación de Israel. Allí en Canaán. Quiere decir que el matrimonio se da en el río Jordán. Si nos vamos a nuestra experiencia, si nos vamos al tabernáculo, el matrimonio se da el día que atravesamos el velo que hay entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Lo ven? Eso es a lo que equivalía el río Jordán, ¿verdad? De hecho, Jordán significa descender, humillarnos, ¿sí? Pero en Canaán, Canaán es tierra casada, es allí donde Dios quería gozar de una relación matrimonial con Israel. Ahora miren qué terrible, porque es allí donde se enfrentaron con los peores enemigos, con los enemigos más fuertes. Bueno, si su corazón hubiera estado unido al de Dios, si su voluntad hubiera estado unida al de Dios, si hubieran cruzado el Jordán ya con una relación matrimonial con Dios, si hubieran guardado su palabra en el corazón, si ésta hubiera crecido y dado mucho fruto en ellos, no importa qué nos toca enfrentar, de la mano con el esposo celestial, cualquier cosa se puede. Amén. ¿Sí? Ok. Bueno, pero ¿qué pasó? De repente empezaron a ver toda la idolatría que cometían en Canaán y todas las cosas interesantes y diferentes que hacían los cananeos, y se empezaron a ir sus corazones detrás de eso, ¿verdad? O sea, ellos nunca, en su corazón, ellos nunca se casaron con Dios, ¿sí? Y por supuesto, en Isaías 66, verso 8, ya una vez en el monte de Sión, la intención de Dios era que la nación de Israel se convirtiera en madre. De hecho, esos son los 144,000. Ok, Isaías 66, verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Es allí donde Israel se debió haber convertido en madre, o sea, se debió haber reproducido, ¿sí? Es desde Sión que el propósito de Dios era que Israel se reprodujera en las demás naciones de la tierra, dándoles a conocer al Dios de Israel, dándoles a conocer una realidad, ¿verdad? Pero pues no pasó así. Entonces Dios no se quedó de brazos cruzados. Vámonos a Deuteronomio 32. Y leamos, les voy a leer desde el verso 8 y con esto terminamos. Está claro el cuadro que estoy tratando de dibujarles. Veamos, por eso es tan importante, por no decir fascinante,
regresar al Antiguo Testamento y entender lo que pasó entonces y hacer el paralelismo y decir, ok, ajá, y entonces ver cómo estamos caminando nosotros. Deuteronomio 32, verso 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita a su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas, leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste vino. En términos, esto no puede estar hablando en términos naturales, porque ¿dónde iban a tener viñedos en el desierto? Pues, ¿saben qué está diciendo? Está diciendo, yo los alimenté con lo mejor. No hay otra nación sobre la faz de la tierra a quien yo le haya dado a conocer mi palabra, los tesoros de mi palabra. No hay nación sobre la faz de la tierra en esos días que haya podido entender la palabra de Dios para poder ser completamente saciados, satisfechos con ella. Dios los atiborró, si me permiten la palabra, de conocimiento, ¿sí? Como cuando uno no ha comido en quién sabe, bueno, en el caso de ellos 400 años, y de repente ahí está un banquete y sírvase todo lo que quiera, ¿sí? Eso es lo que Dios hizo en el monte de Sinaí con la nación de Israel. Dios se dio a conocer a ellos por medio de su ley moral y de su ley sacerdotal y todo lo demás. Dios se dio a conocer a ellos. Por eso dice, los sacié, comieron, bebieron. Está hablando de toda la luz, la revelación, el conocimiento, el entendimiento, toda la sabiduría con la que Dios los bendijo. Un año estuvieron al pie del monte de Sinaí siendo instruidos por Dios en persona. Wow, amén. Verso 15. Pero engordó Jesurún. Jesurún significa recto o ser vertical. Hasta aquí, acampados al pie del monte de Sinaí, Dios todavía veía a Israel como gente recta, porque pues les acababa de dar su ley y acababan de decir todo lo que Jehová ha dicho haremos. Dios les ofreció matrimonio y ellos dijeron sí, acepto, y quedaron desposados con Dios y recibieron los votos matrimoniales, las condiciones del pacto. ¿Lo ven? Entonces Dios les llama Jesurún, gente recta, gente vertical, pero engordó. Engordar significa volverse grueso, grasoso. Lo hemos discutido hace poco, sí, estamos hablando de cómo no dormirnos los días domingo. Y saben que cómo se vuelve uno grasoso y grueso cuando uno pierde su gratitud por lo que el Señor nos ha dado. Y uno empieza a acostumbrarse a lo que tiene, ¿verdad? Y uno vive solo para recibir, y uno ya no hace nada con lo que está recibiendo. Uno no practica, no comparte lo que está recibiendo. Engordó Jesurún y tiró coces, o sea, encima de todo se resistió, empezó a rebelarse, le empezó a decir, oye, déjame en paz. A Dios le empezaron a decir, déjame en paz, estoy feliz con la vida que estoy llevando, además ya sé lo que sé, ¿verdad? Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció. Miren, menospreciar significa ser insensible, necio, tratar con desprecio. Menospreció a la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, los de Canaán, ¿verdad? Ahora, estamos leyendo el libro de Deuteronomio, todavía no ha pasado. Y ya estaba profetizado al pie de la letra todo lo que iba a pasar, ¿verdad?
le despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Por cierto, la palabra crear ahí no es crear, no es bara. La palabra crear aquí significa engendrar, significa dar a luz hijos. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ahora oiga esto: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Cuántos insensatos sabemos aquí hoy? Gente que no tenía las teorías, no tenía el conocimiento, no tenía las experiencias, pero quisieron a Dios. Cuando el Señor vino a ofrecerles matrimonio, dijeron: sí, acepto, no importa el precio que yo tenga que pagar, no importa las entregas que yo tenga que hacer, no importa el camino que yo tenga que recorrer, no importa la oposición que yo tenga que enfrentar, no importa, es demasiado bueno lo que el Señor me está dando, me está ofreciendo. No voy a dejarlo a un lado por cosas que no tienen ningún valor. Yo quiero, sí acepto, en el dolor, en el placer, en la enfermedad, en la salud, de día, de noche, en las buenas, en las malas, como sea. Pero yo quiero aprender a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, y a mi prójimo como a mí mismo. Amén. Así es que esa es la historia. Dios los hizo a un lado, no para siempre, pero los hizo a un lado. Y el Señor Jesucristo ahora se ha dedicado a buscar esposa para sí de entre las naciones gentiles. ¿Y qué creen? Él pudo haber llegado al monte de Parán, del otro lado de la calle donde usted vive. Pudo haber llegado al monte de Temán con el vecino de la cuadra del otro lado. Pero no, Señor, encontró un corazón hambriento y dispuesto, y llegó al monte de Sinaí, a su casa, a su vida, y le dijo: ¿te casarás conmigo? Y usted dijo que sí, y aquí sigue. Amén. Gracias a Dios. Demos gloria al Señor, démosle gracias, 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 Señor Jesús, aleluya. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a seguir la próxima semana, pero pongámonos en pie y démosle toda la gloria al Señor. Gracias al Señor. ¿Se da cuenta que este mensaje pudo haber llegado a cualquier otra persona, a cualquier otro lugar, a cualquier otro lado, pero le llegó a usted? Lo alcanzó a usted. Y no es el mensaje que se oye encendiendo la radio todos los días. Amén. Así es que qué privilegio, ¿verdad? Gracias a Dios. Padre, Señor, no hay manera, como dijimos al principio, Señor, de darte suficientes gracias por lo que tú eres y estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque veniste a nosotros. Veniste a nosotros, nos salvaste y nos ofreciste matrimonio. Y Señor, obviamente dijimos que sí, porque aquí estamos, aquí seguimos, Señor Dios Santo, caminando en pos de ti, Señor. Señor, pagando cualquiera que sea el precio que nos toque pagar, haciendo cualquiera que sea la elección que nos toque hacer, Señor, pero seguimos diciendo que sí. Tú sigues siendo el deseo de nuestra alma, de nuestro corazón. Tú sigues siendo el amor de nuestra vida, Señor Dios, del tiempo y de la eternidad. Así es que seguimos afirmando, Señor, nuestra elección por ti, Señor. Bendito Jesús, sigue formando en nosotros, Señor Dios, tu naturaleza por medio de tu palabra. Que siga creciendo tu carácter moral en nosotros a medida que vamos asimilando más y más tu
tu palabra, atesorándola, practicándola. Bendito Señor. Y Señor, conviértenos hasta llevarnos al grado de amarte, no solo con parte del corazón, sino con todo el corazón, Señor, con todo, Señor Dios, y amar a nuestro prójimo, Señor, así como nos amamos a nosotros mismos y buscamos darnos lo mejor, y esto es a Jesucristo. Señor, gracias por la obra que estás haciendo en nosotros. Gracias por habernos desposado contigo. Y gracias por tu celo que no nos deja pero salirnos con la nuestra, pero ni un segundo. Qué bueno, gracias. Sigue así, Señor Dios. No nos toleres, pero nada, Señor Dios. Gracias por tu celo, Señor, que tienes para con nosotros. Y Señor, aquí estamos, Señor, esperando, ansiando con emoción, Señor, el día de las bodas, Señor Dios, en donde se va a manifestar esta unión que estamos buscando tener contigo dentro de nosotros. Señor, te amamos. Gracias por amarnos como nos amas. Sigue trabajando pues en nosotros y te seguiremos dando toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos gracias, demos gloria al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, 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 Señor. Bendito Dios. Amén, amén. Bueno, con esto introducimos este subtítulo en el que estamos ahorita, ¿verdad? Dios los bendiga y hasta la próxima.